presidenta y cofundadora de Agenda Social, una organización merideña dedicado a la investigación y trabajo sobre los derechos humanos. Y hoy este tema me apasiona y conversándolo contigo me apasiona muchísimo más porque es un tema, como decía hace un momento, del que no se habla, del que está en silencio, pero que en el contexto venezolano es supremamente importante y urge conversar, visibilizarlo y mostrar a ver qué lo vamos a hacer. Antes que nada, Ana Gabriela, te dije muchísimas gracias y bienvenida por estar en el programa y vamos a aprovechar el tiempo lo más posible. Cuéntanos qué es la pobreza menstrual. Buenos días, Rosalba. Buenos días, estimado público. Un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, la pobreza menstrual es un tema del que poco se habla, como has comentado hasta ahora, y si lo conceptualizamos, diríamos que es la incapacidad o imposibilidad que tienen las personas menstruantes de poder adquirir los productos de higiene menstrual. Y no estoy hablando solamente, por ejemplo, de un paquete de toallas sanitarias, sino también papel higiénico, disponer de jabón íntimo, toallitas, incluso del servicio de agua, porque es supremamente necesario para esto. Es un tema que es muy tabú, más que mito, es tabú, porque bueno, viene aparte de un proceso natural que experimentamos en las mujeres. Hoy en día ya se habla de personas menstruantes para, digamos, ser más inclusivos, y es algo de lo que poco se habla. Es algo que aparentemente solo atañe a quienes lo experimentan y resulta que no es así. La pobreza menstrual es un proceso delicado, complicado, es una crisis que no se reconoce, pero que incluso hace poco tuve la oportunidad de estar en los espacios del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de FACES, de la ULA, y la pobreza menstrual oficialmente no lo es, pero debería ser un indicador alternativo económico para saber en qué estamos, ¿no? Sin estadísticas es muy difícil. Sí, y partiendo de esa idea de sin estadísticas oficiales es muy difícil, vivimos en un país donde no hay estadísticas de nada, donde no hay cifras oficiales de nada. Donde no hay investigación. Donde no hay investigación. Nosotros desde Agenda Social, Asociación Civil, que estamos establecidos aquí en Mérida, hemos hecho ya 2 estudios pilotos sobre la gestión menstrual. El primero fue en el año 2023. En ese momento solo abordamos lo que eran los factores que influyen en la gestión menstrual de las mujeres en Mérida. Fue una investigación de campo, tuvimos una muestra no probabilística, que son datos metodológicos. Lo hicimos en 1.137 mujeres de 4 municipios de Mérida: Libertador, Santos Marquina, Campo Elías y Rangel. Quisimos comparar como la realidad de las mujeres rurales con también las zonas urbanas y periféricas, y si bien nuestra intención al principio fue abordar el problema de la escasez de agua, que en ese momento era crítico, nos conseguimos con otra realidad, con la pobreza menstrual. En ese momento los resultados nos daban que el 22.96% de las mujeres que encuestamos experimentan pobreza menstrual. Es decir, no pueden adquirir los productos de higiene menstrual, o sea, no pueden ni siquiera comprar un paquete de toallas sanitarias. Y si nosotros comparamos los precios de un kit menstrual básico, oye, el sueldo mínimo, el salario mínimo está establecido en 130 bolívares. Casi nadie gana 130 bolívares, se podría decir. ¿Cuánto cuesta un kit? Entre 5 y 10 dólares. Uno decente, que incluye jabón íntimo, que incluye toallas sanitarias, tal vez toallitas húmedas, papel higiénico, y hasta ahí llegamos. Porque aparte te queda el acceso al agua, ¿no? Exacto. Que aparentemente, al baño, que aparentemente no es un problema, sino en ciertas zonas de Mérida, que eso también lo pudimos Pero también revisar. hay una conducta que a mí me parece muy particular, es que a la gente no le gusta prestar el baño. Ah, bueno. Antes había, porque yo recuerdo tuve un restaurante y lo primero que el CENIAC me exigió fue 2 baños, uno de mujeres y uno de hombres, ¿verdad? Uh-huh. Y te tenías que prestar a quien fuese que entrase al lugar, sí, a consumir, a usar el servicio, ¿verdad? Sí. Pero en este momento todo el mundo te dice, por ejemplo, aquí en la zona del centro no hay agua. Y no, y en realidad no hay agua. Y en realidad no hay agua. Esa es una de las cosas. Sí habrá zonas en las que digamos, el servicio funciona, pero igual no existe la cultura de prestar el baño. Y eso dificulta aún más la situación. Si vamos, por ejemplo, a las trabajadoras de la economía informal,
la cosa es mucho más grave. Más compleja. En algún momento tuvimos la oportunidad también en ASAC de, pues nosotros llevamos la encuesta a trabajadoras informales. Y digamos que de las experiencias más malévolas en términos de pobreza menstrual las experimentan ellas. Porque mira, no me alcanza para el kit menstrual, para unas toallas sanitarias, pero es que además tengo que ponerme una toalla sanitaria y estar con ella 12 horas, porque mientras estoy trabajando no me prestan el baño. Tengo que ir a lo mejor a mi casa, que es a 3 cuadras de aquí, para poder Realmente es un acceder. desafío Es grandísimo un que viven las desafío. mujeres, Sí, las adolescentes y las Sí. mujeres más grandes sí, de sí, la sí. misma manera, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, me interesa muchísimo que conversemos un poco sobre ese proceso de investigación, Ujú. porque en muy pocos lugares se está haciendo investigación, ya todos sabemos, por la falta de recurso económico, la Ujú. falta de recurso humano, por los Ujú. traslados para hacer Ujú. que las muestras Ujú. sean más Ujú. amplias. ¿Cómo están haciendo? Porque eso me da muchísima alegría. Justamente también tengo otra invitada que va a hablar sobre una investigación en el campo de la prevención del suicidio. Ujú. Y me gusta muchísimo que haya Ujú. gente que esté dedicada a eso, sobre todo porque, como decíamos, pues, carecemos de estadísticas. Sí. Bueno, nosotros incluso ya que mencionaste lo de la prevención del suicidio, nosotros formamos parte, Agenda Social forma parte de la Liga para la Prevención del Suicidio y en alianza con ellos hemos trabajado salud menstrual con salud mental. Lo hemos hecho y es un tema aparte. Porque es un tema que se conecta Sí, directamente, totalmente. ¿no? O sea, la salud menstrual va a condicionar un montón de cosas a nivel mental. Un montón Porque de cosas. hay un hecho de que aparte de todo lo que hablas, de los Ujú. kits que se utilizan para el proceso de la menstruación, hay una información Ujú. que es más allá que una información técnica como se puede dar en las escuelas, en los Ujú. colegios. Ujú. Hay una relación muy directa que debe dar en las familias, en el contexto familiar. Hablar de menstruación es un mito. Hay muchas familias Ujú. que nunca hablan de menstruación, que la adolescente cuando percibe que tiene la menstruación, Ujú. no tiene ninguna información al respecto, porque es Así un es. tema como de sensibilidad, a Ujú. eso que allí Es quería tabú. ir, y hay un tema de emociones que se Ujú. mueve allí. Ujú. Por eso hay una conexión directa con la parte Ujú. emocional. Las Ujú. mujeres estamos muy sensibles Sí, en ese proceso. sí. Entonces, a aceptar el que se está viviendo Ujú. en esas condiciones, pues, mira, debe ser Sí, sí. bastante complejo para Sí, sí. que alguien lo pueda sobrellevar, ¿no? Sí, sí. De hecho, bueno, ya te comentaba el primer estudio que hicimos, porque me preguntabas a nivel de investigación. La segunda oportunidad que tuvimos para hacer investigación fue entre 2024 y 2025, y una de las cosas que logramos ver, en este punto ya incluimos emociones, en el segundo estudio, que está por publicarse pronto, ¿no? Hablábamos un poco de las emociones que sientes, que no sientes, y es una cuestión que se da a nivel biológico, hormonal, no lo podemos dominar. Tal vez podemos mirar algunos aspectos de la vida diaria, práctica, pero nuestros estados de ánimo, sumado al hecho de que tal vez experimentamos pobreza menstrual, nos hace la vida mucho más difícil a las mujeres, mucho más difícil. Entonces, no se cuenta con investigaciones, digamos, amplias, tampoco a nivel local. Nosotros somos como pioneros en esto porque hay muy pocas organizaciones en Venezuela que estén trabajando el tema, y cuando se ha hecho, se ha trabajado en poblaciones mucho más pequeñas, como en comunidades mucho más pequeñas. Entonces, es una cuestión de también llevarlo tanto a nivel urbano como rural, comparar y llevar cifras. Bueno, les dejo ahí ese punto de reflexión que de verdad es bastante conmovedor. Y vamos a un poco de música. Ustedes no sé si recuerdan Jarabe de Palo, pero es una canción Claro. maravillosa que era Depende. Sí. Regreso con Vida al Día, el programa que te conecta con la vida en un espacio transformador y hoy con un tema apasionante con la abogado y politólogo Ana Gabriela Centeno de Agenda Social. Y estábamos hablando sobre el tema de la pobreza menstrual, que yo creo que necesitamos como 3 programas para poder conversar. Tengo tantas preguntas por hacerte que no sé cómo por dónde empezar. Estábamos hablando del tema de la investigación, Sí. pero interesan números. ¿Me puedes regalar números? Sí, por supuesto. Porque hay muchas cosas que tienes en ese teléfono Sí, que yo quiero sí, que tengo la gente se muchísimos entere números. y que me quiero enterar yo, por supuesto. Bueno, aquí tengo unos datos que obtuvimos en el 2023 y que ese es el primer estudio y en el segundo
obtuvimos entre 2024 y 2025, todavía lo llamamos datos parciales porque no hemos publicado, nos falta, pero ya son tendencia irreversible. 22.9% de las mujeres en 2023 experimentaban pobreza menstrual. Y ese número apenitas se ha disminuido entre 2024 y 2025 a 22.59%. O sea, seguimos en los mismos números, es apenitas. Y lo que suponemos es que en ese lapso de tiempo y en esos porcentajes que han disminuido es porque son mujeres que han optado por alternativas saludables, alternativas costeables, alternativas que además son sostenibles, como por ejemplo la copa menstrual, que algunos no la conocen. La copa menstrual es un dispositivo pequeñito, o sea, muy pequeño, viene de silicón quirúrgico, o sea, es completamente adaptable a cualquier cuerpo, casi cualquier cuerpo. Su costo está entre 8 y 12 dólares, dependiendo de dónde lo compre. Se consigue en farmacias, se consigue en estas cadenas de farmacéuticas. ¿Lo ofrecen los ambulatorios? No, no. Eso es algo que tiene que salir a juro del bolsillo de las personas menstruantes. No, eso no es una política. De hecho, muy poco se sabe. No, ni siquiera es una política pública entregar toallas sanitarias menos una copa. Pero sí hay organizaciones no gubernamentales que se han centrado en ese tema. Poquito, pero se ha hecho. Y que bueno, también es una cuestión de que primero hay que educar, hay que formar, hay que entrenar para saber el uso de la copa, porque tampoco todas las mujeres lo pueden utilizar. Por ejemplo, las mujeres que tienen dispositivos intrauterinos no es aconsejable que utilicen la copa. Sí, lo puedes mover. Lo puedes mover. Entonces, hay otras alternativas, las panties reutilizables, hay un montón de alternativas, pero por lo menos estas mujeres han optado, es lo que presumimos, porque además ha subido el número, chiquitito pero ha subido, el número de mujeres que utilizan mecanismos alternativos. Entonces, lo necesitan porque, ¿cómo hacen? Migran de la toallas sanitarias a, por ejemplo, la copa o el disco, porque son saludables, porque son sostenibles incluso para el ambiente. Pero eso es un tema de educación. Sí, muy importante. Que puedas tener opciones. Exacto. Identificar cuál es la que Exacto. asienta mejor. Sí. De hecho, nosotros hemos llevado campañas para en nuestras redes sociales, @agendasocialpiso.ac en Instagram. Gracias. Hemos llevado a cabo campañas en las que mostramos información, difundimos información acerca de cómo utilizar la copa menstrual o cómo utilizar el disco, cuáles son los mecanismos alternativos. Además que es un producto que dura 10 años. ¿Costo de la copa? Entre 8 y 12 dólares. ¿Y el disco? Entre 10 y 15. ¿Las toallas sanitarias? ¡Ay! Las toallas sanitarias, si solo son las toallas, entre 3 y 8 dólares. 3 las mucho más económicas y que eso no garantiza calidad, y es otro asunto también que hay que ver. Porque el hecho de que no te garanticen calidad te puede llevar incluso a infecciones. Sí, claro, por supuesto. Entonces es un cuento. Hay personas alérgicas, exactamente. ¿No? Entonces, si te vas, y hay una cuestión de que una mayor tendencia de las mujeres hacia el producto más económico para poder ahorrar, para poder asegurarse. Entonces, si sacamos la cuenta de pongámoslos en 5 dólares, un paquete de toallas sanitarias mensual, y compras la copa que cuesta 8 y dura 10 años, reduces bastante el gasto. Tengo otros números, por ejemplo, en el 2023 el 91.38% de las mujeres utilizaba toallas desechables, toallas sanitarias, pero para 2024-2025 eran 90.27%, hay un ligero descenso de 1.11%, y que suponemos que esas mujeres se han decantado por el uso de copa menstrual, y de hecho aquí es donde vemos ese cambio. En 2023 5.45% de las mujeres usaban copa menstrual, pero entre 2024 y 2025 eso aumentó a 7.4%. Algo muy interesante. La investigación es fabulosa. Gracias por esos números, porque me apasiona poder sentir que hay alguien que está dedicado a la investigación, ¿verdad? Cuéntanos un poco cómo el trabajo de ustedes, esta investigación, rompe el estigma de la menstruación en el contexto venezolano. Porque realmente hablar de menstruación así abiertamente o íntimamente es muy complicado. Nadie lo dice. Sí. Ni en las casas, ni en las amigas, ni en las parejas, ¿saben? Sí. Sí. Bueno, nosotros no solamente nos limitamos a la investigación. De hecho, a partir de nuestras investigaciones, de nuestros datos, nosotros acudimos a espacios como este
en los que podemos difundir la información, hablar sobre eso. Pero también hemos ido a talleres, hemos hecho bootcamps en adolescentes, en jóvenes, a donde hemos llevado esta información. Y a muchas les sorprende. Nos hemos encontrado incluso con mujeres que de repente nos dicen, oye, yo estuve en una de tus charlas o en una de tus conferencias y me incliné por usar la copa menstrual y me decidí y la uso. Y genial, me va súper bien. Ahora entiendo por qué me siento tan mal cuando tengo la menstruación, porque además un montón de síntomas físicos, ¿no? Y de cambios biológicos y que también afectan la salud mental. Entonces se han aprendido a aceptar. Nosotros aprovechamos cualquier espacio que nos brinden para dar la información, ¿ok? Y cuando hacemos nuestras encuestas, que de hecho ahorita estamos desarrollando para el último estudio, en la encuesta, que la pueden ubicar también en @agendasocialpiso.ac en Instagram, y pueden participar abiertamente, solo mujeres de media entre 18 y 55 años. Nosotros siempre utilizamos cualquier espacio que nos brinden para difundir información. En nuestro Instagram también publicamos campañas en torno a los datos que recogemos, en torno a información útil y datos que son súper importantes para las personas. Cuéntame un poco cuáles son las metas de la medida. Bueno, por ahora estamos ya prontos a publicar nuestro segundo estudio sobre gestión menstrual. También incluimos derechos sexuales y reproductivos. Tenemos también otro estudio en hombres sobre derechos sexuales y reproductivos en hombres, que es unos datos súper interesantes. Esperamos publicarlos en los próximos meses y esperamos, bueno, que nos inviten a cualquier espacio donde tengamos la oportunidad de hablar y de conversar sobre estos temas. Maravilloso. Felicitaciones a ustedes y de verdad para nosotros es muy interesante poder contar con una organización que esté en sintonía con las cosas que están pasando en el contexto venezolano. Y eso nos da un poco de color de esperanza. ¿Qué tal, con Diego Torres? Sí, claro. Regresamos con Vida al Día, este espacio transformador que nos conecta con la vida, y estamos ya cerrando el programa y estamos con la abogado y politólogo Ana Gabriela Centeno de la Asociación Civil Agenda Social. Agenda Social. Ahora, cuéntanos un poco ya en este cierre, háblanos sobre Agenda Social, de dónde viene, cuál es el presupuesto, quiénes trabajan, cómo lo hacen, cuéntanos todo, dónde podemos ubicarlo, cómo podemos participar en las actividades. Bueno, Agenda Social nació en el año 2021, al menos en términos legales, ya era una idea desde hace bastante tiempo. Somos 3 personas las que conformamos la directiva, Natalie Carvajal, Reinaldo Avendaño y mi persona, Ana Gabriela Centeno. Contamos con una red súper rica de voluntarios que nos ayudan muchísimo en algunas cosas. Estamos establecidos aquí en Mérida, pero no tenemos sede física. Sin embargo, trabajamos acá en Mérida. Nos movemos sin recursos, no tenemos financiamiento, pero lo hacemos con nuestros recursos propios, nuestro esfuerzo, nuestro impulso que nos lleva a trabajar, ¿no? Y a hacer las cosas lo mejor que podemos. Nos hemos dedicado sobre todo a la investigación porque no hay datos. Entonces, queríamos comprobar. Mira, te cuento una anécdota. Nos íbamos a las paradas cuando estábamos haciendo las encuestas. Nos íbamos a Ejido. Nos íbamos a Tabay. Nos íbamos, por ejemplo, a la parada de Tabay a las 5:30, que es la hora pico, que es donde está la gente haciendo la cola, y ahí nos íbamos los 3 con nuestros celulares. La encuesta la teníamos en Cobo Toolbox, que es una página web, es un software que nos permite hacerlo de manera gratuita y cualquiera puede acceder, incluso fuera de línea, no tiene que ser necesariamente con uso de internet, así que simplemente le facilitábamos a la persona, nos puedes llenar una encuesta, sí, como no, otros decían, no, gracias, ok, no pasa nada. Nos íbamos a la parada a la otra banda a las 6:30. Son altos, pero no contamos con financiamiento. O sea, como te comentaba, nosotros lo hacemos desde nuestros recursos propios. ¿Cuál es el costo de investigación? Sacando la cuenta son como entre $5,000 y $8,000. Si hablamos en términos de divisas, ¿no? Sí, porque estamos hablando de que si nosotros, por ejemplo, contáramos con personas que nos pueden ayudar a encuestar, 10, 20 personas a las que se les da un salario digno, como debe ser, oye, levantaremos los estudios mucho más rápido. Y aparte que, por ejemplo, el primero fue 1,137 mujeres, el segundo es 1,140, ¿no? Y a la par estamos llevando el sobre hombres, que son 860 hombres. ¿Y qué están haciendo con estas investigaciones? Bueno, estamos pronto a publicarlas, eso es lo primero, publicarlas en nuestras redes sociales, y estamos ubicando un recinto para hacerlo también ante una audiencia. Y
difundimos información a partir de ahí. Hacemos artículos, redactamos cosas, lo llevamos no solamente en las redes sociales, sino también a bootcamps de prevención, lo hemos llevado a adolescentes, a los colegios, a las escuelas, lo hemos llevado en público, lugares donde como este. ¿Cuántas personas han contactado para que llegue la información? Bueno, en el caso de las encuestas, ya a estas alturas en el estudio, en el segundo que llevamos, ya sí no, nos faltan alrededor de 100 personas que contactar. O sea que ya hemos contactado 1040 a las que les ha llegado la información aproximadamente. Porque, ojo, están realizando con esas estadísticas, como te decía, actividades de difusión, publicamos campañas digitales porque hoy en día se consume el contenido de manera masiva en las redes sociales, así que aprovechamos ese espacio. Cada vez que nos invitan a alguna conferencia, a algún espacio como este, por supuesto, estamos encantados de venir porque es una oportunidad para difundir la información. Vamos a los colegios, vamos a las escuelas, estamos dispuestos a hacerlo. Ahora que empieza el nuevo año escolar, estamos plenamente a la orden. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @agendasocialpisoac, @agendasocialpisoac en Instagram. Nos pueden ubicar por ahí, nos pueden escribir por el privado, ahí pueden ver nuestras campañas. Tenemos también correo agendasocialasociacioncivil@gmail.com. ¿Han tenido actividades de repartir kits menstruales? No hemos podido precisamente por la falta de financiamiento, pero nos encantaría tener la posibilidad de, por ejemplo, no solamente educar a las personas menstruantes sobre la posibilidad, por ejemplo, usar la copa, sino que además decirle, mira, aquí la tienes y la puedes probar, pero con la información, porque darle a alguien un kit menstrual y que no tenga la capacidad de usarlo es otro asunto, ¿no? Es inútil. ¿Cómo pueden acercarse a los organismos gubernamentales para incluir este trabajo tan importante dentro de las políticas públicas del Estado? Tenemos nuevos gobernantes. Creo que hay una apertura hacia todo lo que significa cambio, crecimiento y educación, y realmente pues esto va más allá del tema educativo, un tema que maneja la parte emocional, el tema físico, pero también es un tema de relación. Sí. Hablábamos de algo muy interesante, de que aparte de no hablar del bullying, se habla aparte de hablar de menstruación, se habla de bullying. Pero contéstame la primera parte, que me parece muy importante. Para conectarse con los organismos del Estado, para el Estado venezolano no es una prioridad. Y cuando partimos de que no es una prioridad porque tampoco hay datos oficiales, ni tampoco se puede medir, es difícil crear esos canales de comunicación y hay muchísima falta de educación al respecto. Es más, no se considera ni siquiera como que exista. O sea, el tema de higiene menstrual, de salud menstrual, lo hemos tocado nosotros en los últimos 3 años. Pero cuando uno se dirige a las autoridades es como, ¿qué es eso? Ajá, y las mujeres han tenido la menstruación desde que el mundo es mundo. Y pero cada quien lo experimenta de una manera diferente y amerita de ciertas cosas. Entonces el llamado, digamos, a las autoridades, al Estado, es que hay opciones para ayudar, hay opciones para crear políticas públicas si nos permiten llegar los datos y nos permiten proponer cosas, como por ejemplo la eliminación del impuesto rosa, el impuesto a las toallas sanitarias, sobre todo cuando son importadas. El crear espacios en los que los ambulatorios, el hospital, ¿sí?, los de atención primaria en salud tengan, por ejemplo, dispensarios de toallas sanitarias. Que se venda preservativos femeninos. Crear producirlos en principio, porque esa es otra cosa. Por conseguirlos es difícil. Conseguir un preservativo femenino es muy difícil, ¿sí? Entonces, es costoso. Entonces, tiene que haber una política del mismo Estado, tiene que haber una propuesta del mismo Estado de llevar a cabo estas cosas, y nosotros las organizaciones estamos supremamente dispuestas a conversarlo, dispuestas a dar ideas, dispuestas a proponer cosas para solucionar, para solventar, para ayudar al menos. Se podría trabajar en una campaña para juntar empresas privadas. Sí, claro. Aportar, por ejemplo, las mismas sí. Empresas que producen el jabón íntimo, las toallas sanitarias, los condones, o sea, eso se podría hacer así como un subsidios. Se puede hablar incluso de subsidios a empresarias o a emprendimientos sostenibles que abarquen estos productos. Eso sería genial, porque además ya se está haciendo en algunos países. Por lo menos en Colombia ya se eliminó el impuesto a las toallas sanitarias recientemente. En otros países, en España ya existe por lo menos los espacios de reposo,
laboral para las mujeres que sufren del síndrome premenstrual ya crítico, ¿sí? Entonces, hay opciones. El Estado lo que tiene es que como que abrirnos un poco las puertas y nosotros estamos completamente dispuestos a hablar, a ayudar a proponer estrategias para resolver porque es posible. O sea, no estamos hablando de un tema insostenible o insustentable. Estamos hablando de algo que tiene evidencia científica, que hay datos, que están allí, que hay investigaciones que las pueden verificar, incluso nuestro estudio lo pueden verificar en la misma red social, en @agente social piso AC, pueden ver el primer estudio que hicimos y los datos que tenemos allí. O sea, hay evidencia científica de que hay una necesidad, que se llama pobreza menstrual, de una condición que se está experimentando y de la que no se puede huir. Y que hay opciones, subsidios, eliminación de impuestos, crear espacios sustentables, sostenibles para las personas menstruantes, que se le pueda por lo menos facilitar una toalla, un baño. Un baño, algo tan básico como un baño. Esas, digamos, son algunas de las ideas. Y sobre todo, educación. Educación multidimensional. O sea, educación para entender que es un problema que afecta a la salud, que afecta a tu capacidad para trabajar, que afecta a tu capacidad incluso para educarte. ¿Ok? Crear espacios de esa conversación también a nivel familiar, a la medida que se aumente la educación, el contexto familiar, porque es posible, no, tampoco se habla, entonces es promover espacios en los que se pueda, espacios seguros en los que se pueda conversar de esto. Vale. Bueno, creo que hay mucho que decir. Sí, bastante. Felicitaciones a ustedes realmente Gracias por el trabajo maravilloso que están haciendo, así que quedan las puertas abiertas para estamos en el momento ya del cierre del programa, creo que lo